Vamos a continuar con la clase de anatomía de órbita y para terminar, habíamos mencionado que la órbita pues, van a ser unas cavidades óseas y dentro de la órbita pues vamos a tener lo que viene siendo unas comunicaciones que llamamos a veces agujeros, aperturas, hendiduras y que son varias. Su comunicación principalmente es con lo que viene siendo el cerebro. Y las más importantes serían lo que es la hendidura esfenoidal, que los americanos llaman como fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior, que nosotros le llamamos hendidura esfenomaxilar. Vamos a tener el canal o el agujero óptico por donde va a pasar el segundo par craneal, la arteria oftálmica. Vamos a tener los agujeros etmoidal anterior y etmoidal posterior, por donde pasan las arterias etmoidales anteriores y posteriores y que van a dar sensibilidad, que diga irrigación a lo que viene siendo la nariz, lo que viene siendo una parte de las meninges. Vamos a tener los agujeros redondo mayor y redondo menor que van a estar muy cerca de lo que son las hendiduras. Vamos a tener también lo que viene siendo el agujero infraorbitario, los agujeros cigomático facial, cigomático temporal, que serían probablemente los agujeros más importantes. Y a nivel de la pared medial, vamos a tener también el lugar por donde va a pasar el conducto nasolagrimal. Dentro de la órbita vamos a tener tejido blando. Y este tejido blando va a empezar con la periórbita. La periórbita es una membrana fibroligamentosa que recubre todos los huesos de la órbita y que se continúa posteriormente con los huesos que están a nivel de los huesos craneales superiores y los huesos faciales inferiores. Esa periórbita también se le conoce como periósteo. Es como la llaman la mayor parte de los médicos, el periósteo, y en el caso nuestro le llamamos la periórbita y que viene siendo el periósteo de la órbita. Vamos a tener otros tejidos blandos como viene siendo el nervio óptico en su porción intraocular y en su porción orbitaria. Vamos a tener un tendón. Ese tendón se conoce como tendón de Sim, que va a dar 4 bandeletas y que va a ser el origen de la mayor parte de los músculos escroculares. Ese tendón de Sim va a estar perforado muy cerca de muy cerca de lo que es la hendidura esfenoidal, y a esa perforación o comunicación se le conoce como el anillo de Sim. Vamos a tener otros tejidos blandos como serían los músculos escroculares, tanto los 4 rectos como los 2 oblicuos y el elevador del párpado superior. Vamos a tener diferentes vasos y nervios. Y por último vamos a tener el tejido adiposo, que va a proteger de manera muy importante a lo que es el contenido orbitario. Y ese tejido orbitario a veces se divide en lo que viene siendo la grasa intraconal, que va a estar dentro del cono muscular, y la grasa extraconal, que va a estar por fuera del cono muscular, que va a estar en contacto con las diferentes paredes de la órbita. Entonces el tendón de Sim viene siendo esta bandeleta. Es una bandeleta fibroligamentosa que va a tener 4 diferentes bandas.
va a ser de un color blanco nacarado y va a estar situado en lo que viene siendo el fondo o el vértice de la órbita. Está insertada en el borde interno de la hendidura esfenoidal, a nivel de lo que viene siendo el tubérculo infraóptico, que está este tubérculo entre lo que viene siendo el agujero o canal óptico y lo que viene siendo la hendidura esfenoidal. Entonces, este tendón de zinc va a dar estas 4 prolongaciones y que van a ser el origen de la mayor parte de los músculos estructurares. La única excepción va a ser el músculo oblicuo inferior, que se va a originar en lo que viene siendo el piso de la órbita, muy cerca de donde pasa el conducto nasolagrimal. Entonces, este tendón de zinc va a tener una perforación. Esa perforación, pues nosotros la conocemos como anillo de zinc. Este anillo de zinc se hace mucha referencia en lo que viene siendo el temario de la licenciatura de ustedes, pero probablemente lo más importante sería el tendón de zinc. Hay algunos libros que mencionan que el origen de los músculos estructurares viene siendo el anillo de zinc. La realidad es que no. El origen viene siendo el tendón de zinc con sus 4 bandeletas. Y el anillo de zinc, pues es una perforación que va a poner en comunicación la hendidura esfenoidal o la fisura orbitaria superior, que tiene una forma de coma o una forma como si fuera de asadón. Entonces, en ocasiones, por dentro de este anillo de zinc van a pasar diferentes estructuras, como sería el tercer paracraneal, el sexto, una parte del quinto par, que sería el nervio nasociliar, y la vena oftálmica media, que en una buena parte de pacientes no existe. Vamos a tener estructuras que van a pasar por fuera del anillo de zinc. Dentro de estas serían el cuarto par, 2 ramas que son primordialmente del quinto par, y vamos a tener también el paso de la vena oftálmica superior e inferior, que van a recolectar la sangre que proviene tanto de la órbita superior y de la órbita inferior. Entonces, esta es una fotografía muy esquemática, en donde se ve cómo está el tendón de zinc, cómo está dispuesto, cómo está el anillo en la parte central y su relación muy importante con el agujero o el canal óptico, por donde va a pasar el nervio, el segundo nervio craneal y lo que viene siendo la arteria oftálmica. Adyacente a esto vamos a tener los agujeros etmoidal anterior y etmoidal posterior, y que van a estar en el trayecto de lo que viene siendo la sutura frontoetmoidal, que va a unir al hueso etmoides y al hueso frontal por medio de esta sutura, y que van a formar una parte de lo que viene siendo la órbita. En la parte inferior vamos a tener una comunicación que se conoce como el agujero redondo mayor, y es por donde va a pasar el nervio maxilar superior, que va a emerger a nivel del agujero infraorbitario y que va a dar la sensibilidad de la parte inferior del párpado y de la pared lateral de lo que viene siendo la nariz. Cuando nosotros mencionamos lo que es la órbita, vamos sobre todo a recordar la irrigación. Y esa irrigación nosotros la vamos a dividir en una irrigación arterial y en una irrigación venosa. La irrigación arterial va a ser dada primordialmente por la arteria carótida primitiva.
Y aquí vamos a tener dos ramas que son la carótida, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Se menciona que la mayor parte de la irrigación de la órbita y del globo ocular va a ser por la arteria carótida interna, en una proporción que varía entre el 80 y el 95%. Una irrigación poca viene siendo la irrigación de la arteria carótida externa, que va a variar entre un 20 y un 5%. Y esas ramas de la arteria carótida externa van a ser estas cuatro ramas: la arteria meningia media, la arteria meningia recurrente, la rama orbitaria y la rama frontal, que van a ser anastomosis con lo que viene siendo ramas de la arteria carótida interna, que van a jugar un papel muy importante en esa irrigación arterial. Consideramos que la mayor parte de la irrigación del globo ocular y de lo que viene siendo los anexos oculares va a estar dada por lo que es la arteria oftálmica, que viene siendo rama terminal de lo que es la arteria carótida interna. Entonces, esta arteria carótida, carótida interna va a dar esta rama terminal, la arteria oftálmica, y esta va a dar múltiples ramas, aproximadamente unas 11 ramas. Y esas 11 ramas, dependiendo de qué parte irriguen, pues van a recibir su nombre. Vamos a tener la arteria central de la retina, que va a ir por lo que viene siendo la parte central de lo que viene siendo el nervio óptico, y va a emerger a nivel de lo que viene siendo la papila o la cabeza del nervio óptico. Vamos a tener las arterias ciliares cortas posteriores y las arterias largas posteriores, que se van sobre todo a iniciar alrededor de lo que viene siendo la papila o la cabeza del nervio óptico. Y estas, las ramas cortas posteriores, se van a dirigir prácticamente al polo posterior, y las ramas cortas largas se van a dirigir en el espesor de lo que viene siendo primordialmente la coroides y el tracto uveal, para dirigirse hacia la parte más anterior, llegar al segmento anterior, en donde van a dar irrigación a lo que viene siendo el cuerpo ciliar y lo que viene siendo el iris. Vamos a tener las arterias musculares, que como su nombre lo indica, van a dar la irrigación a los músculos escroculares, los 4 rectos, los 2 oblicuos y el elevador del párpado superior. Las arterias etmoidales anteriores y posteriores, que van a pasar por los agujeros etmoidal anterior y posterior, que van a dar la irrigación a nivel de lo que viene siendo la nariz, primordialmente a nivel de lo que viene siendo la arteria etmoidal anterior. Vamos a tener un plexo vascular. Ese plexo vascular, pues en ocasiones va a ser el origen de las múltiples epistaxis que se pueden presentar en algunos pacientes. Vamos a tener otras ramas de la arteria oftálmica, como vienen siendo las arterias palpebrales, que como su nombre lo indica, van a dar irrigación tanto al párpado superior como al párpado inferior. Y ramas terminales de estas arterias palpebrales, vamos a tener las arcadas marginales, que van a estar más o menos a unos 2 o 3 milímetros de donde emergen las pestañas, tanto a nivel del párpado superior y del párpado inferior. Y vamos a tener dentro de las arterias palpebrales unas arcadas periféricas, que van a estar en donde se une el borde adherente del tarso con lo que viene siendo la aponeurosis del elevador.
que va a ser uno de los retractores de los párpados, y que a ese nivel nosotros podemos hallar esas arcadas periféricas. Vamos a tener también otras ramas como son la arteria lagrimal, que va a dar irrigación a la glándula lagrimal principal, tanto en su porción palpebral como en su porción orbitaria, y también va a dar irrigación a algunos músculos escroculares, primordialmente a nivel de la pared medial de la órbita y de lo que viene siendo el techo, como sería el recto superior y a veces el elevador del párpado superior. Vamos a tener las arterias supraorbitarias, que van a pasar por lo que viene siendo la escotadura supraorbitaria y que van a dar irrigación a lo que viene siendo toda la frente y el cuero cabelludo, y que van a ser esas arterias, primordialmente serían las arterias supratrocleares y lo que viene siendo la arteria frontal externa. Y vamos a tener otras ramas como serían las ramas cigomático-facial y cigomático-temporal, que van a dar irrigación a lo que viene siendo la pared lateral de la órbita y el ángulo ínfero externo. Y ramas terminales de lo que viene siendo la arteria oftálmica sería la arteria angular. Esa arteria angular que en ocasiones se puede anastomosar con lo que viene siendo la arteria nasal, y la rama terminal a ese nivel sería primordialmente la arteria facial. Estas serían entonces la irrigación de lo que viene siendo el globo ocular y los anexos. Aquí va a jugar un papel muy importante esta arteria oftálmica, que va a dar todas estas ramas. Aquí sería todas estas ramas de la arteria oftálmica, y como pueden observar, está desde la arteria central de la retina, en donde va a emerger a nivel del polo posterior, donde vamos a tener la papila o la cabeza del nervio óptico. En ocasiones, cuando queremos explorar esa arteria central de la retina, nos debemos fijar en lo que nosotros conocemos como el pulso venoso espontáneo, que a ese nivel pulsa lo que viene siendo la vena central de la retina, que va a estar adyacente a lo que viene siendo la arteria central de la retina. Vamos a tener las arterias ciliares cortas posteriores y las arterias ciliares cortas anteriores, que se van a dirigir hacia lo que viene siendo el segmento anterior, y que van a llegar a lo que viene siendo el cuerpo ciliar y lo que viene siendo el iris. Y aquí van a formar lo que viene siendo el círculo arterial mayor y menor del iris. Vamos a tener las arterias musculares, las arterias palpebrales. Aquí no se ven lo que vienen siendo las arterias, la arteria lagrimal, la arteria cigomático-facial, que van a estar en las paredes adyacentes a lo que viene siendo la órbita. El sistema venoso de la órbita está muy desarrollado, y vamos a tener lo que viene siendo tres ramas, que viene siendo la vena oftálmica superior, que asegura el drenaje venoso de la órbita superior, la vena oftálmica inferior, que va a asegurar el drenaje venoso de toda la parte inferior y una parte a veces medial. En ocasiones podemos tener la vena oftálmica media, que a veces está aproximadamente en el 20% de los pacientes. Esas venas se van a dirigir a unas dilataciones venosas que van a estar a nivel del hueso esfenoides, y que esas dilataciones venosas se conocen como el seno cavernoso, que es donde va a desembocar toda la sangre venosa que procede de la órbita.
Y en ocasiones cuando tenemos algún proceso inflamatorio de ese seno cavernoso, nos va a dar una sintomatología muy característica de la órbita, como sería una trombosis del seno cavernoso, y que a veces una de las manifestaciones primordiales sería un exoftalmos o una proptosis asociado a una dilatación de las arterias arteriovenosas, y que a veces esas dilataciones podemos detectarlas a nivel de la superficie ocular, primordialmente a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva vulvar, o a veces de lo que viene siendo de la conjuntiva de fondos de sangre. Entonces aquí tenemos este seno cavernoso, donde va a, a irse toda la sangre venosa que se recolecta de la órbita, tanto de la vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior y a veces la vena oftálmica media. Ese seno cavernoso va a drenar primordialmente a venas de mayor calibre. Aquí tenemos lo que viene siendo el trayecto arteriovenoso a nivel de lo que viene siendo los párpados, en donde vamos a tener las arterias y las venas palpebrales. Y vamos a tener lo que viene siendo la arcada marginal, que va a estar muy cerca de lo que viene siendo los bordes palpebrales, tanto el superior o el inferior, y a veces una referencia es que están probablemente a unos 2 o quizá 3 milímetros en relación con la salida de las pestañas, tanto de la parte superior como de la parte inferior. Y vamos a observar la rama terminal de la arteria oftálmica, que va a ser la angular, y que esta en ocasiones se va a continuar con lo que viene siendo la facial. En personas que son muy blancas o que tienen la piel muy clarita, a veces esa arteria angular se trasluce y la podemos ver muy cerca de lo que viene siendo el ángulo del canto interno, probablemente a una extensión del canto interno de probablemente 5 milímetros. Podemos ver cómo pasa esa arteria angular y se dirige hacia la parte inferior. Esto sería una parte de cómo se inicia la irrigación venosa del globo ocular. Esta irrigación venosa del globo ocular, una vez que se recupera toda esa sangre de lo que viene siendo el globo ocular, primordialmente de lo que viene siendo el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, se van a originar estas venas vorticosas, porque van a formar una especie de vértice. Y esas venas vorticosas se van a encontrar en la parte posterior, muy cerca de lo que viene siendo de la esclerótica. Y a veces ese vértice, en ocasiones lo pudiéramos ver cuando en ocasiones hacemos una oftalmoscopía directa o indirecta, y que estamos viendo primordialmente el fondo del ojo. Entonces estas venas vorticosas van a converger en los 4 cuadrantes del globo ocular, y que en un momento dado se van a dirigirse a lo que viene siendo tanto las venas oftálmicas en sus diferentes porciones. Entonces estas venas oftálmicas van a llegar a lo que viene siendo el seno cavernoso. Y no es más que una dilatación venosa que va a estar a nivel de lo que viene siendo el hueso esfenoidal. Entonces ese seno cavernoso es muy importante, porque adyacente a esto van a pasar lo que viene siendo primordialmente los nervios oculomotores, va a pasar también la arteria oftálmica, y en algunos procesos inflamatorios o infecciosos pueden infectar estas estructuras,
y dar patología orbitaria muy importante y que más adelante la vamos a mencionar. En la órbita también hay que recordar que va a tener una sensibilidad muy importante y esa sensibilidad pues va a estar dada por lo que viene siendo el quinto par y que también conocemos como el nervio trigémino. Este nervio trigémino va a dar 3 ramas como su nombre lo indica. Va a ser un nervio mixto, va a ser tanto un nervio sensitivo como motor y va a dar la sensibilidad a todos los tegumentos de la cara, a toda la órbita, a lo que viene siendo el globo, los anexos oculares, va a dar también sensibilidad a todo lo que viene siendo la boca, a lo que viene siendo toda la dentadura, ¿eh? Por medio de su rama mandibular. Entonces ese nervio trigémino va a dar 3 ramas. Estas 3 ramas sería en primer lugar el nervio oftálmico. El nervio oftálmico va a dar las siguientes ramas. El nervio nasociliar, que va a dar la sensibilidad a todo el globo ocular. Va a dar también una buena sensibilidad a lo que viene siendo la nariz. Vamos a tener el nervio lagrimal. Ese nervio lagrimal pues va a dar la sensibilidad a la glándula lagrimal principal, tanto en su porción orbitaria como en su porción palpebral. Vamos a tener el nervio frontal, que va a dar lo que viene siendo la rama frontal interna y frontal externa, que va a dar la sensibilidad a toda la región de la frente y de todo el cuero cabelludo. Va a tener el nervio maxilar, que va a ser la segunda rama del nervio trigémino. Y aquí vamos a tener la rama del nervio infraorbitario, que va a pasar por el agujero redondo mayor y que va a dar la sensibilidad al párpado inferior y a la pared lateral de la nariz y que va a emerger a nivel del agujero infraorbitario, que va a estar por debajo de lo que es lo que viene siendo toda la parte más anterior e inferior de la órbita. Vamos a tener los nervios cigomático facial y cigomático temporal, que van a pasar por los agujeros cigomático facial y temporal y que van a dar la sensibilidad de la pared lateral y del ángulo inferoexterno de la órbita. Y por último, la rama más inferior del nervio oftálmico es la rama mandibular. Esa rama pues va a dar sensibilidad, inervación motora a lo que viene siendo la mandíbula y a lo que viene siendo toda la dentadura. Entonces, esto sería la sensibilidad de la órbita y en ocasiones cuando nosotros vamos a hacer algún abordaje de la órbita o alguno de los anexos, podemos hacer una analgesia troncular, investigando qué parte es la que queremos nosotros anestesiar y de esta manera pues podemos irnos sobre estas pequeñas ramas para producir esa anestesia y esa analgesia. La órbita pues va a tener unas relaciones muy importantes con las estructuras adyacentes y dentro de estas relaciones vamos a tener las relaciones con lo que viene siendo los senos paranasales. Vamos a tener relación con lo que viene siendo el seno frontal, que va a estar a nivel de relación con el techo de la órbita, el seno etmoidal, que va a estar a nivel de lo que viene siendo la pared medial de la órbita, y que vamos a tener las celillas etmoidales anteriores, medias y posteriores, a nivel de esta relación con los senos paranasales, pues vamos a tener lo que viene siendo la lámina papilácea. Vamos a tener el seno esfenoidal, que va a estar a nivel de la pared medial, pero en la parte más inferior. Y por último vamos a tener la relación con el seno maxilar, que va a estar a nivel del piso de la órbita. Y que en ocasiones con algunas
fracturas por estallamiento pueden originar fracturas a nivel del piso de la órbita y originar en ocasiones algún atrapamiento o algún enoftalmos del globo ocular, y que eso requiere pues un tratamiento lo más prontamente. Esta sería la relación con los senos paranasales, y que en estudios de tomografía computada de órbitas, cuando los mandamos, podemos poner en evidencia, tanto en los cortes frontales, vamos a tener la visualización de los senos frontales, las celdillas senoidales, vamos a tener también el seno, a veces es muy difícil verlo, pero en algunas proyecciones se pudiera poner en evidencia quizá el seno esfenoidal. Vamos a ver también tejido blando, como sería el septum o tabique nasal, que en un momento dado tiene una dirección normal. Vamos a tener los cornetes, tanto desde el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Podemos ver también los meatos, vamos a ver el globo ocular, vamos a ver en ocasiones una parte de los músculos oculares. En los cortes axiales vamos a ver más estructuras, y ahí probablemente si vamos a ver de manera adecuada el seno esfenoidal, o en un corte sagital también podemos ver parte de esos senos. Esto sería lo más importante de lo que viene siendo la anatomía de la órbita. Con esto terminamos lo que viene siendo anatomía de la órbita. Vamos a iniciar primordialmente con otro tema de la órbita, en que vamos a ver lo que viene siendo semiología de lo que viene siendo patología de órbita, párpados y aparato lagrimal. Permítanme cargar el siguiente tema. Bueno, el siguiente tema que vamos a desarrollar y que son temas muy variados sería la semiología de órbita, párpados y aparato lagrimal. Vamos a iniciar primero con lo que viene siendo la órbita. Y aquí les muestro esta diapositiva que viene siendo del Valle de Napa, y que en estas últimas semanas lo que es todo el estado de California, el estado de Washington y otro estado ha sido arrasado por el fuego. Y dentro de estas localidades, una de las que arrasó fue una buena parte del Valle de Napa. Es un valle muy hermoso, y que aquellos que en algún momento dado no lo conocen o no lo han visitado, en algún momento dado tengan la oportunidad de ir a verlo, y es un valle fabuloso que nos simula sobre todo a esos bosques que están primordialmente en Austria. Y aquí en la parte casi al final tenemos una especie de castillo que es de unos italianos, en donde tienen una fábrica de vinos y que fue arrasado por
todos estos incendios que a veces eran incontrolables. Entonces vamos a iniciar con lo que viene siendo las orbitopatías. Estas orbitopatías son desórdenes que afectan o comprometen a la órbita. Y a veces los dividimos para una mejor comprensión en patología que tiene predilección por lo que viene siendo los niños o a veces por los adultos. El 60% de la enfermedad orbitaria es de naturaleza inflamatoria. El resto, el 20% es neoplásico, el 15% es estructural, un 3% va a ser vascular y alrededor del 2% es degenerativo. Estas orbitopatías se pueden iniciar a nivel de la órbita y a veces por la historia natural de la enfermedad pueden ir avanzando y dirigirse hacia la parte más anterior, comprometiendo los anexos oculares, como sería en ocasiones los párpados, en ocasiones los músculos oculares y a veces desarrollar diversos procesos tumorales que pueden ser en ocasiones muy significativos. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando patología de la órbita, debemos hacer una evaluación adecuada de las diferentes patologías que pueden comprometer esta estructura y todos los tejidos blandos que están dentro de ella. Entonces debemos distinguir a lo que viene siendo la patología de la órbita, de la patología periorbitaria y de la patología intraocular. Y para eso ya habíamos mencionado que a la órbita la vamos a dividir de los párpados por medio del septum o tabique orbitario. Y dependiendo de en dónde encontremos esas alteraciones, a veces lo podemos hallar propiamente a nivel de la órbita o a veces se puede extender y abarcar tanto la órbita y las estructuras adyacentes, como en un momento dado pudieran ser los párpados. Entonces eso nosotros en ocasiones lo podemos poner en evidencia mandando algunas pruebas diagnósticas que tengan mucha sensibilidad y especificidad. Quizá la prueba que más utilizamos a nivel de patología de órbita es la tomografía computada en sus diferentes cortes, coronales, axiales, sagitales, en donde a veces utilizamos medios de contraste. Los cortes, por lo regular, los mandamos de 1 milímetro para poner en evidencia diversa patología que se encuentra a nivel de lo que viene siendo la órbita. Y aquí en un momento dado podemos poner en evidencia todo lo que puede comprometer a la órbita y lo que está más allá de la órbita, como lo que viene siendo los párpados. Entonces aquí podemos ver en este corte de una tomografía computada de órbitas en un corte axial, cómo están los diferentes contenidos de la órbita, el globo ocular, segmento anterior, segmento posterior, los músculos extraoculares, la grasa orbitaria que se ve de negro. Podemos ver cómo está dispuesta la esclerótica en lo que viene siendo el segmento anterior, la córnea en la parte más anterior, el cristalino. Y vamos a tener ahí lo que es los párpados y esa separación de párpados con órbita estaría a nivel del septum o tabique orbitario, que aquí sería muy difícil de identificar. Entonces siempre debemos hacer una historia clínica oftalmológica adecuada. Y eso lo vamos a hacer con lo que viene siendo la norma oficial del expediente clínico. Aquí vamos a hacer una cuidadosa anamnesis o interrogatorio en donde vamos a investigar desde el inicio del padecimiento, cómo es su comportamiento, el curso, la duración, los síntomas y signos que en un momento dado pudiera presentar el paciente y donde nosotros debemos hacer
una cuidadosa semiología de estos síntomas y estos síntomas. Tenemos que hacer exploración de rutina, como viene siendo la toma de la agudeza visual en sus diferentes variedades. Vamos a tomar la agudeza visual, tanto central, de cerca y de lejos, la agudeza visual periférica o indirecta, por medio, en ocasiones, de una perimetría o campimetría por confrontación. Debemos hacer una exploración macroscópica y microscópica para ir anotando los hallazgos que nosotros hallemos en esos pacientes que pudieran tener alguna patología de órbita. Siempre que nosotros estamos investigando patología de órbita, vamos a tener en cuenta las 6 P's. Este es un acrónimo que es manejado por la Academia Americana de Oftalmología. Y estas 6 P's se refiere a estos términos que viene siendo pain, proptosis, progresión, pulsación, cambios periorbitarios y a veces la palpación que nosotros hacemos en la parte más anterior de la órbita. Entonces son hallazgos o síntomas que en ocasiones nos puede referir el paciente. El síntoma y el signo más frecuente que nosotros vamos a hallar a nivel de patología de órbita viene siendo la proptosis o electrotanus, que viene siendo una protusión o un ojo saltón que se manifiesta de manera muy importante. En ocasiones pudiera haber un dolor que puede comprometer ya sea al nervio óptico, que diga al nervio oftálmico, o en ocasiones al nervio maxilar, y que dependiendo de en dónde esté ese dolor, nosotros podemos investigar qué rama del nervio trigémino pudiera estar afectada. La pulsación, eso lo podemos observar en ocasiones macroscópicamente, y esa pulsación se puede dar en algunas fístulas arteriovenosas de la órbita, en donde puede pulsar estructuras que van a estar alrededor de los párpados y que en ocasiones esas pulsaciones se van a presentar primordialmente con el sístole y la diástole que presenta el paciente. Cambios periorbitarios que pueden venir desde la órbita y que van a comprometer primordial a nivel de los párpados o a nivel de los músculos estructurales. Y tumoraciones que en ocasiones se hallan en la parte más anterior de la órbita por medio de la palpación, nosotros los pudiéramos poner en evidencia. Y ahí podemos ver si es una palpación de consistencia blanda, semiblanda o dura, si en un momento dado esa palpación se puede desplazar libremente o está muy adherida a lo que viene siendo planos profundos. Entonces, en la exploración clínica y que nosotros vamos a recabar, sería desde lo que es el interrogatorio, vamos a ver la exploración macroscópica, motilidad ocular, la vamos a investigar con la posición primaria de la mirada, vamos a investigarla con las ducciones y las versiones, vamos a dibujar lo que viene siendo las 9 posiciones primarias de la mirada para saber si no están desplazadas. La proptosis o el exoftalmos, vamos a utilizar la exoftalmometría para hacer las medidas pertinentes, agudeza visual, con la exploración con los octotipos de Snellen, tanto para lejos como para cercas, investigar los reflejos pupilares. Aquí juega un papel muy importante si el reflejo fotomotor directo o fotomotor indirecto están normales o están alterados, campimetría por medio del campo visual por confrontación, tomar la apio de los pacientes y si tenemos alguna duda, tendremos que mandar estudios que tengan mucha sensibilidad y especificidad. Ya les mencionaba que
las pruebas diagnósticas que más utilizamos en órbita, en primer lugar, va a ser la tomografía computada de órbitas. En segundo lugar, sería la resonancia magnética, una prueba también que nos da una sensibilidad y especificidad elevada sería la ecografía. Esa ecografía sobre todo es para investigar las partes más anteriores de la órbita y el globo ocular. Las partes más posteriores con este estudio a veces no tienen mucha sensibilidad y especificidad, y en ese caso debemos mandar lo que viene siendo la tomografía o la resonancia magnética. Ahí en el temario se menciona los estudios de rayos X. Son estudios que en ocasiones mandamos de manera ocasional, o son estudios que a veces trae el paciente y que en ocasiones los podemos observar y que tarde que temprano nosotros a ese paciente le vamos a tener que mandar una tomografía computada de órbitas para poner en evidencia alteraciones tanto a nivel de tejido óseo y de tejido blando, y que nos van a dar una certeza diagnóstica por arriba del 95%. Entonces el dolor a nivel de lo que viene siendo patología de órbita, pues puede ser síntoma de una inflamación o una infección a nivel de la órbita. Eso nos habla que ya hay afectación del nervio trigémino, ya sea en su rama oftálmica o en su rama maxilar. Y aquí hay patologías que nos pueden dar un dolor muy intenso, como serían en ocasiones algún herpes simple o herpes zóster, que puede afectar los anexos oculares y que puede afectar el trayecto del nervio trigémino y que nos va a dar dolores muy intensos y muy penetrantes. En ocasiones, patología inflamatoria e infecciosa de la órbita, como es una celulitis orbitaria, pues va a originar dolores también muy penetrantes e intensos, que en ocasiones solamente se pueden quitar con analgésicos dados por vía intravenosa. La proptosis o el exoftalmos nos puede poner en evidencia la aparición de una tumoración, en ocasiones de algún proceso inflamatorio que afecte los contenidos de la órbita, como serían los músculos extraoculares o la grasa orbitaria, y que va a originar un desplazamiento posteroanterior. Y esa proptosis o exoftalmos pudiera ser leve, moderada o intensa, como viene siendo la imagen superior. Esa imagen superior ustedes la pudieran visualizar en YouTube, dando la palabra de proptosis, y esta es una persona que origina una proptosis espontánea. Él, con algún procedimiento que él hace, se puede originar que se le salten los ojos, después los puede poner en una posición normal. La progresión en patología de órbita se puede presentar de días a semanas o inclusive meses, y que eso nos puede hablar de patología infecciosa o patología vascular, y que puede comprometer a los elementos de la órbita. Patología que en un momento dado puede originar tumoraciones vasculares, como serían hemangiomas, hemangiomas, o a veces inflamaciones como serían orbitopatías esteroideas. Tumoración maligna de la órbita puede presentarse en el transcurso de pocos días o de pocas semanas y originar una proptosis de rápida evolución, ¿verdad? Patología que en un momento dado puede ser originada por tumoraciones benignas, casi siempre va a tener un comportamiento crónico de lento crecimiento, y que a veces son proptosis que se van detectando
a través probablemente quizá de los meses o de los años. En ocasiones cuando nosotros hacemos la palpación, podemos detectar tumoraciones que pueden estar en el tercio anterior de la órbita, que con una palpación del reborde orbitario y en ocasiones hacer presión sobre los tejidos oculares se pudiera poner en evidencia. Y aquí podemos detectar sobre todo desde quistes, como serían los quistes dermoides, que se pueden encontrar en la parte anterior de la órbita, o en ocasiones podemos tener algunas protusiones de tejido cerebral y que nos pueden dar un meningocele o un meningoencefalocele, y que son protusiones que van a ser originadas por aperturas que no se cierran durante la etapa de organogénesis del embrión que se está formando, y que a veces que al quedar esas aberturas se pueden originar esos meningoceles o encefaloceles, y que ustedes al verlos pudieran confundirlos con algunas tumoraciones orbitales. Cuando nosotros tenemos algunas comunicaciones arteriovenosas, se pueden originar pulsaciones o vibraciones a nivel de la órbita o de los párpados. Y en ocasiones cuando nosotros tenemos algún estetoscopio que lo ponemos allí alrededor de los párpados, podemos hallar una especie de fremito. Esa especie de fremito sería el paso de la sangre arterial con la sangre venosa, en donde se presenta esa fístula, y en ocasiones cuando llegamos a tener algún estetoscopio y que lo colocamos a nivel de los tejidos orbitarios, podemos hallar ese ruido tan característico. O vamos a hallar esas pulsaciones y que lo podemos notar en pulsaciones de gasto alto en esas fístulas arteriovenosas. O en ocasiones también podemos hallar vasos ingurgitados que se pueden encontrar a nivel de la conjuntiva vulvar, y que esos vasos ingurgitados pueden tener algunos trayectos muy característicos y que los vamos a poner en evidencia al hacer en ocasiones esa investigación con el biomicroscopio o la lámpara de hendidura. Los cambios periorbitarios los vamos a hallar a nivel de la parte más anterior de la órbita, o también esos problemas orbitarios ya se extendieron por delante del septum orbitario y van a comprometer el párpado. Tumoraciones en ocasiones benignas o malignas pueden extenderse desde la parte más posterior hacia la parte más anterior, y en ocasiones nos pueden dar algún tipo de retracción palpebral, o nos pueden originar algunas alteraciones a nivel ya sea de la parte posterior o de la parte más anterior de los párpados. En ocasiones cuando tenemos algunos problemas de hemangiomas a nivel de la órbita y que se extienden hacia los párpados, vamos a hallar equimosis o hemangiomas que pueden comprometer tanto la parte anterior como la parte posterior de los párpados. Y a veces esos tumores vasculares también se pueden extender hacia la parte, sobre todo de la conjuntiva vulvar o de la conjuntiva de párpados. En patologías de comportamiento crónico que a veces llegan a comprometer los nervios sensitivos de la órbita, vamos a tener en ocasiones unos párpados en forma de S, que van a ser párpados elongados, y que nosotros al hacer esas exploraciones pertinentes los podemos poner primordialmente en evidencia. Entonces serían
los cambios más importantes que vamos a tener en patología de órbita y que los vamos a investigar al recordar el acrónimo de las 6 Pis. Entonces, con esto terminaríamos el día de ahora la clase, y para mañana vamos a empezar con patología propiamente dicha de la órbita.